Los 329 mercados que existen en la capital del país serán revisados para realizar una evaluación de riesgos y programar el mantenimiento necesario para garantizar su funcionamiento seguro. Esto lo señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que una vez que se tengan los diagnósticos pertinentes, se canalizarán recursos del Fondo para Mercados, el cual en este 2020 será de 200 millones de pesos, igual que en el 2019, de los cuales 60% lo entregará el gobierno central y el 40% restante saldrá del presupuesto de las alcaldías. Ese fondo aporta el 40 o el 60% de los arreglos para poder potenciar los arreglos de los mercados públicos. Entonces se abre una convocatoria, las alcaldías dicen yo quiero arreglar el mercado de La Paz en Tlalpan o de la Merced en el caso de Venustiano Carranza, a través de un proyecto. Y hay un comité de la Secretaría de Desarrollo Económico que define si está bien hecho el proyecto o no, cuáles son los proyectos que se apoyan de cada una de las alcaldías. Fadlala Acabani, secretario de Economía de la capital, dijo que en una primera etapa se están revisando 50 mercados para evaluar los riesgos debido a su antigüedad, pero en 3 meses deberá concluir el diagnóstico del total de los 329 mercados públicos. Agregó que habrá un reglamento mediante el cual se establezcan sanciones en caso de no cumplir con los lineamientos de protección civil. Se trata de un capítulo que será presentado a la jefa de gobierno en los próximos 15 días, en el marco de las reformas a los lineamientos de operación de mercados que se tendrá que reformar. Las sanciones que están vigentes en el decreto que se publicó en el año 51 por el entonces presidente alemán, pues ya son obsoletas, hablan de 5 pesos, 10 pesos y sanciones que realmente no están actualizadas. Entonces, en ese sentido, vamos a diseñar una nueva serie de acciones para que todos respetemos, sobre todo la integridad de las personas que trabajan y que acuden a estos centros de abasto de la ciudad. Jesús Carrasco Gómez, subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dijo que esta secretaría estará trabajando con los administradores de los mercados para que se generen los programas de gestión integral de riesgos, brigadas, comités internos de protección civil, además de que se equipe a los centros de abasto con botiquines y señalización adecuada. Con las alcaldías, con la propia Secretaría de Desarrollo Económico, se van a integrar estos programas y se van a operar con el fin de mitigar plenamente el riesgo de cada uno de los mercados. Se va a revisar también que tengan debidamente constituido su comité interno de protección civil, que tengan brigadas, se les va a brindar capacitación a los administradores de los mercados también. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.